La oralidad civil en el Perú y el proceso de modernización del sistema de justicia en materia civil. Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Séneca. Introducción. En nuestro país, el juicio civil se tramita bajo lo establecido en el Código Procesal Civil del año 1993, pero ha sufrido a lo largo de su vigencia algunas modificaciones que han afectado su tramitación, originadas en primer lugar por aspectos propios de la cultura de los jueces y abogados de antaño, entre ellas la supresión de algunas audiencias que deberían realizarse de acuerdo con el código, lo que ha convertido este proceso en uno totalmente escrito. Esta transformación ha impactado gravemente a los procesos civiles y a los litigantes, convirtiéndolos en procesos excesivamente largos y con poca transparencia, en los que incluso se han denunciado casos de corrupción y cobro de coimas, a cambio de acelerar y hacer caminar los procesos. El Poder Judicial, en vista de estos problemas, ha iniciado una serie de actividades buscando una solución a estos conflictos, no solo atacando la reducción de la conocida carga procesal, sino cambiando el sistema con el que se tramitan los procesos civiles, y ha introducido, a impulso de los propios jueces, el retorno a las audiencias. Pero más allá de ello, se está trabajando por introducir en el proceso civil la figura de la oralidad. La oralidad es una metodología, una forma de gestión del caso donde, además de resolver el conflicto, importa el tiempo y los costos invertidos, de modo que, sin afectar el debido proceso, cada litigio merezca el tratamiento diferenciado que requiere. En la oralidad, el expediente pierde protagonismo, lo mismo que los formalismos, cediendo su lugar a diseños flexibles y eficientes, donde lo importante es generar audiencias que produzcan información depurada y de calidad que luego permita al juez decidir mejor, en menos tiempo y de manera transparente. La oralidad no significa solamente el uso de la palabra hablada como medio de comunicación en las audiencias. Significa la necesidad de interacción entre los participantes del proceso para aclarar las pretensiones, las técnicas de defensa y la exposición de los medios probatorios, a fin de permitir al juez pueda tener un fuerte sustento de hecho y de derecho para tomar una decisión. La oralidad permite que el proceso civil se apegue a los principios de inmediación, concentración, celeridad, economía procesal, veracidad y publicidad que rigen en nuestra legislación. Debemos recordar que el Código Procesal Civil vigente no reconoce de manera expresa la aplicación del modelo de oralidad. Historia. La oralidad en el proceso civil se implementó el 26 de diciembre de 2018 en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, luego de un esfuerzo conjunto del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la mencionada Corte, así como del asesoramiento del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Los resultados fueron sumamente positivos. Por ejemplo, los procesos sumarísimos mejoraron su eficiencia en cuanto al tiempo, ya que antes, en promedio, un proceso de desalojo duraba en primera instancia aproximadamente 15 meses. Luego de esta reforma, este tiempo se redujo a 3 meses y 1 día en promedio. Rápidamente, la oralidad se implementó también en Trujillo, en Lima, y muchas cortes están viendo los beneficios de esta nueva opción de organización y gestión procesal, y están solicitando ser incorporadas en sus respectivas cortes. La implementación de la oralidad en el proceso civil no ha venido impulsada por el legislador ni por el ejecutivo, sino que ha nacido de los propios jueces. ¿Cómo es el sistema en la oralidad civil? En la actualidad, el proceso civil se lleva a cabo mediante etapas. Todas ellas, si no la mayoría, se desarrollan de manera totalmente escrita. Todo empieza, por ejemplo, con la presentación de demanda, la cual es analizada por el juez para ver que cumpla con todos sus requisitos, y se notifica a la parte demandada. Esta responde, y luego se emite una resolución que declara saneado el proceso, se fijan los puntos controvertidos, se admiten los medios probatorios. Posteriormente, se actúan o analizan estos medios probatorios para después emitir la sentencia. Como dijimos, todos estos actos se desarrollan de manera escrita, pudiendo demorar incluso años para resolver el caso. Con el modelo de oralidad civil, una vez presentada la demanda, verificando que se cumplan los requisitos y se notifique a la parte demandada, se fija fecha para audiencia preliminar, en la que se puede conciliar,
Se formulan defensas previas, se resuelven situaciones de forma, se sanea el proceso, se establece el objeto del proceso y se determinan las pruebas. Finalmente, el juez podrá emitir sentencia en esa misma audiencia, o fijar una audiencia de pruebas cuando sea necesario. Como resultado, se simplifica el proceso a la presentación de escritos, 2 audiencias y la emisión de sentencia, lo cual reduce considerablemente el tiempo y además acerca a los jueces con las partes. Pero, ¿es suficiente la oralidad? Sería imposible un proceso completamente oral o completamente escrito. Los actos introductorios del proceso, demanda y contestación, vertidos en forma escrita, no hacen ineficiente el proceso, y, por el contrario, su presencia física en el expediente da una cierta garantía de seguridad. Por otro lado, el saneamiento del proceso y la actuación de pruebas deben ser actos orales dentro de este proceso. Los actos postulatorios como la demanda y la contestación en muchos aspectos perderían su esencia al oralizarse. En primer lugar, el expositor perdería el espacio de tiempo, tranquilidad y meditación que posee para plasmar sus ideas de la mejor forma, lo cual podría de alguna manera perjudicar la elaboración correcta de su petición. Del mismo modo, la parte demandada perdería esas posibilidades para poder ejercer su defensa. Podemos decir que toda persona trabaja mejor sus ideas en la tranquilidad de su oficina, estudio o casa, pudiendo hacer o deshacer y hasta corregir, hecho que no sucedería si estuviera en la presión de un juzgado. Es así que saber combinar la oralidad del procedimiento y la presencia de actuaciones escritas producirá claras ventajas en las posibilidades de acceso a la justicia, permitiendo al juez formular preguntas y solicitar explicaciones y aclaraciones para poder apreciar directamente a las partes, testigos y peritos, todo en orden y concordancia con lo presentado de forma escrita. Por otro lado, la Constitución establece en su artículo 139, inciso 5, la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias como un principio y obligación de la actividad jurisdiccional. Ventajas de la oralidad. Con la implementación de la oralidad y la instalación de módulos de litigación oral en materia civil, los jueces centrarán toda su labor en la solución de los conflictos, dejando de invertir su tiempo en actividades extrajurisdiccionales, como la administración de sus despachos, dejando esta tarea a las áreas correspondientes del Poder Judicial. El hecho de que la mayoría del procedimiento sea oral evitará que los abogados formulen las conocidas nulidades maliciosas o carentes de fundamento, que dilataban innecesariamente los procesos, ya que tendrán que hacerlo en audiencia, porque ahí es donde se desarrollan muchos actos procesales y por ende en presencia del juez. La oralidad acabará con aquellos abogados que solo se encargan de saturar el expediente de escritos, pero que no tienen las aptitudes que demanda la litigación oral, como el conocimiento preciso del caso, la capacidad de síntesis, la expresión oral y corporal, el debate, entre otras. Evidentemente, las audiencias no consisten en la lectura de los escritos ya presentados o por presentarse, por lo que el abogado deberá reinventarse y asimilar que, en lo sucesivo, los juicios los ganará con la palabra hablada y no con el papel. Reducirá también la cantidad de abogados que de todas maneras quieren llegar a juicio, sin antes recurrir a mecanismos de solución de conflictos como la mediación o la conciliación, ya que, en muchos casos, estos abogados ganaban más dinero dilatando los procesos, cobrando incluso por escrito o por revisión de expediente. El expediente judicial electrónico, un aliado a estas reformas. El expediente judicial electrónico constituye una herramienta que posibilitará el uso de nuevas tecnologías de información y comunicaciones en los procesos judiciales, a efecto de asegurar la celeridad y la transparencia en la solución de los conflictos que están a cargo de los órganos jurisdiccionales. Desde la llegada del COVID-19, el estado de emergencia y el confinamiento, la actividad judicial se ha tenido que adecuar al contexto, y a fin de no dejar de administrar justicia se implementaron las mesas de parte electrónicas, en las cuales se presentaban tanto los escritos de las partes e incluso las demandas de manera virtual. Esta medida además pretende acabar con el problema de los expedientes físicos que, en la actualidad, generan un gran problema por su gran volumen y espacio de almacenamiento requerido, además del peligro de perderse y degradarse con el tiempo. Esto, sumado a las ya mencionadas audiencias orales que se están llevando a cabo de manera remota a través de plataformas como el Google Meet, permite que la modernización del sistema de justicia sea cada día una realidad y no una añorada esperanza. Es por esto que la oralidad es una herramienta que ha venido para mejorar nuestro sistema de justicia. La justicia es la base de una sociedad civilizada. Su modernización nos acerca más a ella.